Qué bueno volver a estar con ustedes, hermanos. Mi rey en casa les saluda. Estamos hoy nuevamente dispuestos a adorar y bendecir el nombre del Señor. Estamos muy contentos de todas las bendiciones que Dios ha derramado durante esta semana con nosotros. Hoy tenemos esta hermosa pareja, la hermana Xiomara, los pastores Xiomara y Mauricio, mi amada esposa Marixa Cardoso. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Qué tal si empezamos con oración? Oramos. Sí, claro. Pastora. Bueno, hermanos, es todo un privilegio estar nuevamente con todos ustedes. Les bendecimos de una manera especial y en esta mañana vamos a pedirle al Señor que sea obrando de una manera sobrenatural en medio de sus vidas y las de sus familias. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Sí, Señor. Por cosas maravillosas, Señor. Porque sabemos, amado Jehová, que tienes el control en nuestras vidas, Señor. Agradecemos, amado Jehová, la oportunidad que hoy tenemos de abrir nuestros ojos, Señor eterno, y de hallar tu consuelo, Señor. Albergamos la esperanza, amado Jehová, que las cosas van a cambiar, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Padre, a la distancia, poderoso gigante, bendecimos cada familia, Señor Dios, cada persona que está sola, Señor Dios. Te pedimos que derrames de tu maravilloso poder sobre cada familia, Señor, que seas tú uniendo cada día más los hogares, Señor Dios, que sean edificados en tu nombre, Señor. Padre, gracias porque tú obras de una manera especial y sobrenatural en medio de nuestras casas, Señor. Padre, te pedimos, amado Jehová, Señor Dios, que seas tú, Señor Dios, llenándonos en esta mañana, que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, poderoso gigante, que seas tú llenándonos de una manera sobrenatural, Señor. En el nombre precioso y glorioso de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, y la Santa Cena en esta mañana es un recordatorio también de por lo que va después de que nos bautizamos, ¿no? Cuando nos bautizamos ya es el privilegio de tomar esa cena. ¿Cuáles son esas anécdotas? Si tienen alguna anécdota de cuando se convierten, de recién convertidos o recién bautizados, ¿alguna anécdota? Claro, yo creo que anécdotas hay muchas. Me acuerdo muy bien el día de mi bautizo. Me alegra haber estado en un grupo familiar. Recuerdo que ese grupo familiar lo tenía la hermana Patricia Gamboa y me discipularon dos niñas, dos hermanas, Maritza y Ludith y Diana. Ah, sí. Ellas nos discipulan y pues yo creo que el paso de obediencia cuando lo dimos fue maravilloso, fue algo espectacular. Y recuerdo a esas muchachas que de pronto no eran nada, digamos, impresionante en medio de la iglesia en ese momento, pero fue las que el Señor utilizó para que llegáramos nosotros. Y nos bautizaron y fuimos parte del grupo familiar con ellos. Amén. Yo también tengo una anécdota, no exactamente del día de mi bautismo, pero sí algo que ocurre un año después. Recuerdo que también esas hermanas que a veces pues no son esos líderes impresionantes, pero es que son personas de oración, me acuerdo que ya al año, claro está que yo no recordaba que era al año, sencillamente me hicieron una invitación a sus casas y yo la verdad tenía como algo de pereza ir porque en esa época la iglesia estaba pasando por ciertas como dificultades y yo dije, ay no, voy a ir a esa casa y de pronto por ahí a que me cuenten chismes o algo y yo como que no quiero ir porque yo no tenía en mi mente siquiera qué era esa fecha. Cuando ellas me invitaron, cuando yo llego y encuentro una casa toda adornada con bombas, una fiesta, pero cumpleaños no era, porque era principios de año. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Y ellas llegan y dicen, no, es que el Señor nos mandó a que le hiciéramos a usted una fiesta.
y dijo, y lo más tremendo era que era gente muy humilde. Dijo, no le habíamos dicho antes porque estábamos ahorrando. Ahorraron, desocuparon, ellas vivían en una piecita, la desocuparon toda, colocaron una mesa, mantel, de todo, bombas, una comida súper especial. ¿Te acuerdas de quién es? Faca, la hermana Vitelmina es la hija. La hermana Vitelmina. Buena oración. Sí, no, y en esa ocasión también le ayudó Ana Elsie. Eran las dos, Vitelmina y Ana Elsie, unas mujeres de oración. Mujeres que Dios da muy especial. Sí, y tenía, de verdad que yo quedé así cuando yo recuerdo, y me tenían rosas y de todo. Pues cuando yo hice cuentas, claro, era un año, o sea, era el aniversario, era mi aniversario de haberme bautizado, de haber empezado en esa vida cristiana con el Señor. Fue algo muy especial, Dios nos sorprende y Dios hace cosas maravillosas. Tal vez en unos no esto, pero sí siempre es como algo muy especial. Así es. El tiempo en que nos bautizamos. Y esperamos que muy pronto los que no se han bautizado puedan bautizarse. En esta hora vamos a empezar en nuestro culto, vamos a adorar al Señor, vamos a exaltarle, a cantar, a adorar al Señor. Y si usted puede enviarnos algunas anécdotas, algo especial que usted recuerda de su bautismo, aquí lo vamos a recibir en el WhatsApp. Nos vemos ahorita en la Santa Cena. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hermanos, qué bueno volver a estar con ustedes, Iglesia Mi Rey en Casa. Qué bueno poderlos bendecir en el nombre poderoso de Cristo Jesús, trayendo sanidad, trayendo liberación, bendición, prosperidad, tranquilidad, paz y vida eterna. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la Iglesia les bendice a ustedes. Les bendecimos como ministros, les bendecimos y les agradecemos su fidelidad, su amor por Dios, su lucha, su constancia, su fe y la espera en que Dios pronto tendrá la solución a toda problemática, que Dios tiene el control de la bendición para cada uno de ustedes como para nosotros. Quiero hoy compartir de este escenario el privilegio de predicar, no solo de transmitir la palabra de Dios, sino el privilegio también de poderla oír, porque recuerden que Dios les llamó, Dios les escogió, Dios les buscó, para que escuchando su palabra vengan a libertad, a bendición, a poder y a sanidad y a vida eterna en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, quiero compartir con ustedes un texto bíblico, pero antes de compartir el texto bíblico quiero llevarlo a meditar cómo es que en la naturaleza animal como en la naturaleza vegetal, los animales muy pequeños como las plantas pequeñas tienen que desarrollar frutos que tienen que ir creciendo lentamente, pero que algún día tienen que madurar para poder ser consumidos. Y también en el reino animal, los animales tienen que aprender mediante el juego cómo madurar para alcanzar el vigor de cazar y alimentar, o poder comer hierba en el campo. Toda la naturaleza animal o vegetal madura. No podría ser la excepción la vida humana. La vida humana tiene que madurar. Y más cuando conocemos a Cristo, y más cuando Cristo nos da una verdad que nos da vida eterna y nos da luz a los hombres. Permítanme entonces leer un texto bíblico para introducirnos en la predicación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, verso 23 en adelante. Leemos en la autoridad preciosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para que llegáramos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay justo, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la Biblia nos muestra controversias humanas, controversias y eventos que no son comprensibles a la razón o al ojo o al oído humano, sino son interpretados, entendidos o enseñados. Se vuelve a presentar una problemática como hacía algún tiempo atrás en la iglesia de Corinto, donde se ha presentado una dificultad similar. Acá hay tres temas fundamentales que debemos entender y tratar para poder comprender este texto que acabamos de leer. En primer lugar, miremos que nuestro tema tiene que ver con la madurez del cristiano. ¿Cómo madurar un cristiano? ¿Cuándo realmente se puede entender que un cristiano es maduro? Hay tres razones muy claras que nos dicen cuándo es que un creyente es maduro. Pero hablemos primero de los temas que trata este texto bíblico que acabamos de tratar. Muy bien, la Biblia muestra, en primer lugar, que hay hombres falentes, equívocos y confundidos que necesitan claridad de ciertos temas bíblicos y doctrinales fundamentales para su vida cristiana. Y mientras no los pueda interpretar, no los pueda entender, muy difícilmente va a poder madurar, porque va a estar confuso, según lo que nos dice el texto. En segundo lugar, la Biblia nos está aclarando un principio entre la ley, la gracia y la fe. Habla de tres temas fundamentales ahí también acerca del segundo punto, que es la ley, la gracia y la fe. Pero también ratifica el propósito del creyente en la iglesia, el propósito del creyente en la iglesia. O sea que en cada lectura, en cada dimensión de la enseñanza de la palabra de Dios, lo que Dios está tratando es de proyectar al hombre hacia un propósito que está implícito en la palabra. Y cuando se oye la palabra, y la palabra para nosotros es clara, es clarificada por la enseñanza, entonces se cumple el propósito. Entonces aquí podemos encontrar, en primer lugar, que hay un conflicto, hay una confusión entre ciertos creyentes, que también lo hubo en otra oportunidad en Corinto. De eso forma traumas, trae problemáticas a la iglesia. Yo quiero que ustedes lean un poquito conmigo en Corintios, si ustedes lo pueden mirar conmigo. Corintios capítulo 1, versículo 10 dice de la siguiente manera: la autoridad preciosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas, y otros dicen: yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en mi nombre, en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, a nadie más. Amén. Se presenta una controversia en la iglesia por hombres que malinterpretan el texto bíblico de los principios y la doctrina. La misma problemática que se viene a presentar aquí en Gálatas. Y el Señor le dice: mire, quiero mostrarles que los hombres
cuando no maduran, cuando los hombres no entienden, cuando no se capacitan y no quieren aprender, entonces vienen a formar una consternación en la obra. Dice que todos tenemos que tener un mismo pensamiento, un mismo sentir y un mismo deseo dentro del propósito de Dios, porque para ello fuimos llamados. Cuando somos llamados por Cristo, antes éramos dispersos, cada uno tenía una visión, cada uno tenía una vocación, cada uno tenía un deseo, tenía una planificación y un proyecto. Ahora, cuando somos llamados todos por Cristo, hay un solo proyecto, hay un solo principio, hay un solo objetivo dispuesto por Dios para los hombres, que en Cristo seamos salvos. Y hay una controversia entre la ley y entre la gracia y la fe. Miremos entonces que cuando los hombres tienen conflictos y los hombres no tienen claridad en la palabra, no tienen claridad en la doctrina, entonces se pierde el tiempo. Se pierde el tiempo de formación. Nosotros hemos tenido la oportunidad de formar muchos líderes, pero cuando el líder no madura pensamos que hemos perdido. Creo que así es, perder el tiempo con algunos líderes que se les ha dado todos los principios y todos los dogmas y todas las doctrinas implícitas en la Biblia para la formación de su carácter, de su personalidad, pero también del proyecto que Dios tiene. Y se ha perdido el tiempo. Ha venido suscitándose en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Aquí fue muy cercano, aquí fue en Gálatas, perdón, aquí fue en Corintios, ahora aquí está haciendo en Gálatas. Entonces se pierde el tiempo, se pierde la visión, la visión se vuelve confusa, y entonces se vuelve pesada, y cada uno empieza a tirar para su lado, como cuando decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. El más espiritual dice que es de Cristo, pero igual está dividido, porque no corrige a los demás, ni proclama la palabra del Señor, ni la doctrina clara. Entonces, no solamente se pierde el tiempo, sino que también se pierde la visión, se divide la iglesia. Y el Señor dice: hay división entre vosotros. Entonces hay división en el proyecto y en el propósito, entonces la iglesia empieza a dividirse. Y se le echa la culpa a otro tipo de eventos, y menos al que atañe en este momento de la lectura bíblica, que es la falta de madurez del creyente. Cuando las divisiones se presentan en la iglesia es porque al creyente le falta madurez. Pero muy bien, no solo se divide la iglesia, sino que esto se hace por desconocimiento, por falta de verdad, por falta de principios bíblicos que se les enseñó y quizás no preguntaron, o quizás no los aplicaron, o quizás se negaron a aplicarlo en su vida. Entonces ese tipo de conductas en el creyente inmaduro se van a presentar. Pero muy bien, en el texto aquí quiere dar claridad, dice: bueno, yo quiero dar por sentado que los hombres son conflictivos, que los hombres tienen que madurar, porque la misma lectura nos lo mostró cuando vimos que cuando uno está bajo tutores o curadores, o el ayo, que hablamos del ayo, está hablando acerca de que cuando somos pequeños necesitamos quien nos cuide. Es alguien que delegaba. Cuando hablamos del ayo, o cuando hablamos del curador o del tutor, era alguien que tomaba al padre y se le pagaba para que cuidara al niño y le ayudara con su escolaridad, con su educación, con su formación y su protección. Y el padre decidía, en una lectura que acabamos de hacer, dice: el padre decidía hasta cuándo realmente iba a estar ese curador o ese tutor con él. Entonces dice que la ley, dice la escritura, que la ley era el ayo para lo que iba a venir. Entonces cuando llega Cristo y llega la gracia, entonces ese tutor, ese curador que era la ley, ya no se necesita, porque nos hace libres de la ley y venimos a vivir por la gracia. Y la gracia nos da una dimensión de fe. Pero miremoslo uno por uno. Dice: la ley, la gracia y la fe. No debe haber discusión sobre estos temas. Miremos. Discusión central del texto. ¿Cuál es la discusión central del texto? La discusión central del texto es que aparecen esos tres elementos fundamentales para el desarrollo y la madurez de un creyente, que es la ley, la gracia y la fe. Aclaración del texto. El Señor hace una aclaración del texto, dice: lo que quiero hablar aquí es que ya no habrá ni griegos, ni judíos, ni inconversos, ni hombre, ni mujer. Yo quiero aclarar que ya todos son uno solo en Cristo Jesús. O sea, ya no hay diferencia, ya todos tienen una misma naturaleza. Entonces la discusión Él quiere aclararla. Dice: ya cuando viene la gracia, cuando viene la fe, por lo cual ustedes están confusos, están peleando que la salvación es por ley, otros que no, que es por gracia. Entonces yo le doy claridad central a esta discusión, y es que ahora ya no hay ni libre
ni esclavo, ni mujer ni hombre, ni griego ni judío. No, ya todos son uno solo en Cristo Jesús. Es firmemente la declaración del texto. Finalidad de la explicación. Da una finalidad de la explicación. Dice, el propósito es que el creyente madure. El propósito es que mientras el creyente siga estando bajo el ayo, bajo el tutor, bajo el curador, bajo el cuidado, entonces es esclavo. No hay diferencia entre el esclavo y el niño, porque aún no es adulto y aún no se declara Señor porque su padre no lo ha declarado Señor. Entonces, la finalidad de la explicación, determinación, y la determinación de la explicación es: debes crecer para que no seas esclavo, debes crecer para que no estés bajo la ley, debes crecer para que madures y te vuelvas el hijo del Señor. Entonces recuerde que el Señor lo que quiere es que el creyente madure para que tome su posición como Señor. La iglesia ha tenido dificultades y sigue teniendo dificultades porque la iglesia no quiere madurar. Se quiere comportar como una iglesia infante, quiere ser cuidada, quiere ser protegida, quiere ser visitada, quiere ser orada, quiere ser atendida, pero no quiere madurar para aprender y tomar su responsabilidad. Esa es la explicación central y la determinación. El creyente tiene que madurar y crecer, es lo que está diciendo acá. No puede seguir teniendo ayo, o curador, o protector, no, ni nana, porque a veces consideramos o lo determinamos en esta época como nana. Entonces, la ratificación del propósito del proyecto, habiendo explicado el Señor lo que era la ley, que la ley era el curador del ayo, que ya había pasado, que ahora viene la gracia, y que la gracia es aceptada por la fe en Cristo Jesús, entonces viene la ratificación del propósito. Dice, miren, ustedes tienen problemas es porque ustedes no quieren crecer, ustedes no quieren madurar. Y el niño no tiene diferencia entre él y el esclavo, porque aún no conoce la autoridad por comportarse como un niño. Entonces el Señor dice, la ratificación es el creyente y la iglesia. Dice el creyente y la iglesia, hablando de ambas, dice el creyente y la iglesia, dice de la siguiente manera: ratificación del propósito del creyente y la iglesia. Hijos, dice que nosotros ya no somos ni esclavos ni libres, somos hijos por Cristo Jesús en adopción. Entonces la iglesia debe madurar y determinar que es hijo de Dios a través de Cristo, que es el primogénito. Entonces Dios está dando esa determinación. También dice que somos dueños, amos y señores. Escuchen, dice, somos dueños, amos y señores. Las circunstancias nos han aminorado, las circunstancias nos han asustado, debido a que no maduramos, no tomamos la posesión, no tomamos la autoridad. Recuerde que somos hijos de Dios, no somos hijos de cualquier persona, somos hijos de Dios por adopción. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos autoridad sobre las tempestades, autoridad sobre el día y la noche, autoridad sobre las tinieblas, autoridad sobre nuestro propio cuerpo, autoridad sobre la economía. ¿Por qué tenemos tanta controversia entre la economía, entre las emociones, entre las cosas y las circunstancias que atacan al hombre? Porque no maduramos, no hemos entendido que somos hijos del Dios Altísimo y Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de los cielos y de la tierra. Aquel Jesús que separó la tempestad y dijo, calla mar, enmudece, cálmate, y lo obedeció. Aquel Jesús que le dijo a la muerte, ve Lázaro fuera, y la muerte temió y soltó la vida a Lázaro, y Lázaro vivió nuevamente. De ese Dios es que somos nosotros hijos y hermanos de ese Cristo. La iglesia tiene que tomar una naturaleza espiritual, tiene que madurar, tiene que saber que tiene el control de las situaciones. Aún en este momento de pandemia, usted tiene la autoridad sobre la pandemia, usted tiene autoridad para echar fuera todo virus, echar fuera toda circunstancia adversa, toda muerte, toda enfermedad. Por eso el Señor dice, pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, porque tú eres un hijo de Dios. Pero si no maduras, no vas a hacer ese tipo de obras, porque sigues siendo esclavo. Ahora ya no es de la ley, ahora ya no es del pecado, sino del ayo, de la falta de madurez, del no querer madurar, de no tomar la responsabilidad. O sea, que Cristo nos hace libres y nosotros nos esclavizamos por nuestra falta de crecimiento y de entendimiento y de madurez en nuestra personalidad y nuestra caracterización como creyente. De ahí, entonces, que somos hijos, somos dueños y señores, y en nosotros hay poder. Nosotros tenemos que empoderarnos. El niño no tiene poder hasta que el padre no lo determina que tenga la edad suficiente para tener poder. Entonces su ayo
o su tutor le hará caso al niño, ya no será un niño sino un adulto. O sea que el tutor ya lo verá como el señor de la casa, pero el esclavo siempre lo verá como un niño si no se toma el poder. Y el Señor nos dio poder, dijo: cosas mayores que las que yo hice, vosotros haréis, porque yo voy al Padre y todo lo que vosotros pidiereis al Padre yo lo haré. ¿Qué es todo? Es tomarnos la autoridad y el poder. Tenemos autoridad sobre los tiempos, tenemos autoridad sobre la naturaleza, sobre los animales, que nosotros tenemos temor de todo ello porque aún somos niños. Nos embarga aún la irresponsabilidad, nos embarga la falta de educación, la falta de estudio, la falta de comprensión de la palabra. Aún seguimos debatiéndonos en quién quiere hacer las cosas o quién no las quiere hacer o cómo las quiere hacer. No, la persona madura asume su reto, asume su responsabilidad, asume su liderazgo y enfrenta al mundo y lo vence porque es hijo del Señor, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Se debe tomar. El creyente maduro debe confesar. Dice: es necesario que confesemos que Cristo es nuestro Señor y creerlo por la fe. Ese era el debate que había, que los hombres se querían seguir rigiendo por la ley, o sea, bajo el año. Pero la Escritura había prometido que vendría la gracia, que era Cristo Jesús. Y la gente no confesó que el que vino fue Cristo Jesús, el Señor y amo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él era el amo, y no lo confesó. Entonces no hubo fe en ellos y siguieron esclavos de la ley. Pero la ley es el ayo para los que no han conocido la gracia de Cristo Jesús. Muy bien, la confesión y la declaración. Las circunstancias son más pequeñas, pero cuando nosotros no confesamos que somos hijos de Dios y no creemos que somos hijos de Dios por adopción y que nosotros hay poder, que ya no somos niños, que somos hombres de Dios en los cuales se manifestó por el Espíritu de Dios la naturaleza de Cristo, que venció toda circunstancia, aún la muerte, nosotros también tenemos que vivir en esa dimensión, la dimensión de los hijos de Dios. Si tú no maduras, a ti te asustará cualquier sombra. Si tú no maduras, te aminará y te detendrá esta circunstancia que estamos viviendo. Yo no le temo al virus, el virus está destruido en el nombre de Cristo Jesús. Lo confieso como hijo de Dios, lo confieso como ministro, lo confieso por el llamado que Dios me dio, lo confieso porque Dios está en mí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. He madurado, he sabido que Dios está con nosotros y que si Cristo está con nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te quiero invitar a que tú vivas en esa dimensión. Si Dios por ti y Dios en ti, Dios alrededor tuyo, la palabra debe ser confesada, la palabra debe ser declarada. Cuando Jesús la declaró, por la palabra le obedecieron la muerte, por la palabra le obedecieron también los males, le obedecieron los demonios, se sujetaban por la palabra. Pero tenemos que madurar, leer la palabra, estudiar, capacitarnos, porque yo quiero decirles, nosotros somos los profetas de este tiempo, somos los sacerdotes de este tiempo. Nosotros en el Antiguo Testamento, los profetas iban y le decían las verdades a los reyes, les llevaban palabra profética de parte de Dios a los reyes y le declaraban lo que iba a acontecer. Moisés le dijo a Faraón: si tú no dejas ir al pueblo, vendrán las plagas sobre ti. Y si tú no dejas ir al pueblo, los primogénitos morirán. Y ese líder maduro que dijo las cosas que dijo, Dios lo respaldó. Y así aconteció. Y Faraón temió a Moisés, porque él confesaba la palabra y maduró por ser hijo de Dios. Nosotros debemos de entender que el creyente debe madurar, que el líder debe madurar, que el joven debe madurar. Debemos dejar de ser tan niños, tan infantes, de llorar, de cuestionar. No, nos debemos de parar como hijos de Dios frente a esta circunstancia y predicar el año agradable, el año de sanidad, el año de milagros, el año de la restauración, que después de esta crisis confesamos que Cristo viene con poder, que viene con avivamiento y gracia. De ahí, mis amados hermanos, que está el Antiguo Testamento como referencia, que los hombres que fueron maduros y usaron la palabra del poder, fueron bendecidos y respaldados por la gracia de Dios. Tú no tienes que temer, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de la esclavitud, a su luz admirable. Fuimos libres del ayo, de la esclavitud del tutor. Ya somos maduros, somos hijos de Dios y como tal debemos de portarnos. Debemos, hermano, la palabra. No temamos a las circunstancias, no temamos a la necesidad. Confiese que Cristo es su Salvador. Confiese que Cristo es el Señor de su vida. Confiese que en Cristo usted todo lo puede. Confiese que en Cristo hay salvación y vida eterna. Y tú y tu familia serán salvos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tu familia y tú serán salvados. Y tu familia y tú serán
servidores de Cristo, serán siervos de Cristo. Dios los llamó para que en el propósito ratificador de Dios es que seamos siervos de Dios, llevemos la palabra y llevemos sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios los bendigo a ustedes, a sus hijos, a sus familias. Pongámonos en pie, levántese, salga a las calles, declare usted como profeta de Dios, como hijo de Dios, como sacerdote de Dios, echa fuera todo virus en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si el jabón y la espuma destruye este virus, destruye estas circunstancias adversas, ahora cuento más su palabra que usted es un hijo de Dios. Dios lo bendigo en esta noche. Yo la bendigo, hermana. Le bendigo, amigo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Avancemos hacia la madurez y a la responsabilidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, hermanos, después de tan preciosas oraciones y sus comentarios acerca de sus anécdotas y de la predicación de la palabra, vamos a tener la oportunidad de dignificar la cena del Señor. Y tenemos los emblemas, la copa y tenemos el pan. Queremos compartirlo con ustedes allá en la casa. Queremos simbolizar lo que bien dijo el Señor, que anunciáramos la muerte de Él hasta que Él viniera. Entonces vamos a orar para entrar en este momento tan sublime y especial. ¿Cuál de los pastores ora, mamá? Pastor Mauricio. Vamos a orar. Damos gracias al Señor por este tiempo tan hermoso que hemos vivido hoy por medio de la predicación, por medio de la adoración, por medio de la oración en la antesala al culto. Y vamos a orar ahora, nos disponemos a tomar la cena del Señor y recordar ese mandamiento que Él nos dejó para recordarlo siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tus ojos siempre han estado sobre nosotros. Porque tú has estado siempre pendiente de nosotros. Señor, cada vez comprendo cómo David pudo contemplar tu grandeza, Señor. Cómo David pudo depender totalmente de ti. En esta mañana, Señor, exaltamos tu nombre. En esta mañana, Señor, preparamos nuestros corazones. Padre, quitamos todo argumento que pueda haber en nuestra mente, para que podamos recibir, Señor, esta cena como una alegría para nuestro corazón, como ese regalo maravilloso, y poder recordar, Señor, que tú pronto vendrás por nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, en el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor, ¿tiene la lectura? Sí. ¿La hermana Xiomara lee o el hermano Mauricio? Cualquiera. Corintios capítulo 11. Alistemos allá en nuestras casas la Biblia en 1 Corintios capítulo 11 para leer el pasaje donde Pablo nos habla acerca de la cena del Señor. Yo lo tengo. ¿Ya me entiendes? 11:23, ¿verdad? 11:23. Amén. Dice así en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Imagínense, hermanos, que esa lectura va a fin con la profecía, porque era el último cordero. De tal manera que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Era el último cordero que se iba a consumir del sacrificio de la Pascua de la ley. Porque ahora venía el sacrificio completo que limpiaría el pecado totalmente del hombre y no habría necesidad de otro cordero. En la cena, saber que yo soy el cordero, saber que yo voy a ser el sacrificado porque había sido profetizado. Y cuando Juan el Bautista se lo anuncia al mismo Jesús y se lo anuncia al pueblo, sabía Jesús que era el mártir. Y ese sacrificio que él pagó de consternación, de tristeza, de agonía y de muerte, debíamos de haberlo sufrido nosotros. Los corderos llevados al matadero por el pecado deberíamos de haber sido nosotros. Porque ni siquiera el cordero de los cabritos debería haber pagado el precio. Era siempre la humanidad, pero siempre pagó el precio a alguien. Y antes de Jesús fue el cordero, tipificando al cordero de Dios que era Cristo Jesús. Sí, y ellos murieron. ¿Qué animalito quería morir por algún ser humano, pero se sacrificaba? Y Jesús tomó ese reto con gallardía y fue a la cruz del Calvario. Y tomando la cena sabía que era el último cordero porque el cordero iba a ser él. Así es. Y para él fue un momento de dolor, de angustia, pero también de victoria. Los discípulos que estaban con él no lo entendían. Cuando él partió el pan y lo dio a sus discípulos, dijo: comete, esto es mi cuerpo. Aún no lo habían entendido. Cuando tomó la copa y la compartió con ellos para que vieran: Dios, esto es mi sangre por nosotros derramada. Ellos no notaban todavía, ni siquiera relacionaban eso con la profecía, pero Jesús sí lo tenía totalmente claro. Así es. De tal manera que cuando él fue a orar antes de morir esa misma noche, su sudor era como gotas de sangre. Salía el sudor como gotas de sangre. Pues claro que uno se va a desesperar sabiendo que estamos muriendo por una humanidad pecadora, que yo creo que no merecíamos tal precio que él pagó. Entonces es lo que estamos celebrando hoy. ¿Y cómo lo celebramos nosotros hoy? Con alegría. Ya no hay más sacrificios. Ya no tiene que morir un inocente, ni siquiera nosotros que somos culpables. Ya murió Cristo por nosotros. Eso es lo que hacemos en la Santa Cena. Entonces Él nos hace memoria de que Dios proveía un cordero, pero también hacía memoria de que ese cordero derramaría la sangre y pagaría nuestras culpas, pero que también traería un nuevo pacto, ya no a un pueblo únicamente, sino al pueblo que aceptara su sacrificio a través de su sangre. Y tomaría esta copa hasta el día que Él volviera, porque para el mundo está muerto, pero la iglesia anuncia cuando come el pan y bebe la copa, que el Señor ha muerto, pero que también ha resucitado. Así es. Y entonces esta celebración es una celebración impactante, trascendental. Entonces por eso debe ser de tanta reverencia, de tanta bendición tomarla. Entonces vamos a tomarla, ya conociendo el texto bíblico, y ha sido transmitido, porque Pablo llegó y dijo: lo que a mí me han enseñado, ahora se lo enseño a ustedes, porque a mí me lo enseñaron. Amén. Y es necesario que la iglesia lo aprenda, que este momento es un momento sublime. Entonces vamos a compartir la copa, Pastor Mauricio. Ayúdenos a servir, por favor, la copa. Mientras tanto está en su casa, si tiene la copa lista, también alístela. Espero que haya orado por ella, que nosotros oramos desde acá por ella. Tenemos el pan. Entonces vamos a tomar esa copa y vamos a comer ese pan. Hoy es un día de alegría, es un día de victoria. Amén. Él lo que hizo fue darnos la victoria. Ese día teníamos que morir nosotros, pero Él murió por nosotros. Hoy tenemos vida y vida en abundancia. Y le tengo mejores noticias. No solo tú, sino todo el que creyera en tu palabra. Y si tú has creído, dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Entonces esto es trascendental para tu familia. Vamos a tomar la cena, pastora. Vamos a orar por los emblemas. Vamos a darle gracias al Señor. Primero el pan. Vamos a orar a Dios y darle gloria a Él, porque dice la Biblia que ese pan es símbolo de ese cuerpo que fue molido en la cruz del Calvario. Y hay algo supremamente importante, dice: por sus llagas hemos sido curados. Aleluya. Padre maravilloso, bendigo este emblema, bendigo el pan, declaro, Señor, en el nombre de Jesús, esa bendición sobre todo aquel que toma ese pan, Señor. Porque, oh Dios Todopoderoso, tú moriste en la cruz del Calvario para darnos vida, salvación y sanidad. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Bendigo allí, Señor, a cada uno en su casa, en el nombre de Cristo. Gracias. Amén. Pastora Xiomara, ora por el otro emblema. Vamos a orar por la copa. Por la copa.
y que simboliza la sangre que el Señor derramó por nuestros pecados para brindarnos una oportunidad de salvación. Por eso debemos testificar que el Señor está vivo y que vendrá pronto por su iglesia. Así Entonces, aquel que nos ve y tal vez no se ha animado a bautizarle, le animamos en esta mañana a que se prepare para que pueda tomar muy pronto la Santa Cena con nosotros y pueda recordar que el Señor pronto vendrá por todos nosotros. Padre, te damos gracias, Señor Dios, porque tú nos bendices de una manera especial, que la copa representa, Señor Dios, esa sangre, Madre Jehová, Señor Dios, que tú derramaste por amor a nosotros, Señor. Padre, gracias, poderoso gigante, Señor Dios, porque lo diste todo, Señor Dios, aún sin conocernos, para brindarnos una oportunidad de salvación. Padre, gracias, porque los tomamos, amado Jehová, estos emblemas, amado Jehová, Señor Dios. Padre, pidiendo que seas tú santificándonos cada día, Señor Dios, para poder entrar en tu presencia, Señor. Padre, gracias, porque tú haces cosas sobrenaturales, amado Jehová, Señor Dios, con esta copa, Señor Dios, que representa, amado Jehová, Señor Dios, lo que tú harás con la iglesia, Señor. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Pásalo ahí con la mano y compártelo, pásalo nosotros. Pero yo sé que ya estás compartiendo con tus hijos, recuerden, deben ser personas bautizadas conforme a la iglesia cristiana. Yo sé que nos están viendo los amigos, pero es que todo tiene un precio, así como Cristo pagó el precio de nuestro sacrificio. El precio de poder compartir también la copa es que nosotros tomemos un discipulado, nos formemos con conocimiento. Es que la cena, dice la Escritura, hay que tomarla dignamente. Entonces tiene que tomarla con conocimiento. Entonces, si no puedes compartir la cena, no te preocupes, comparte la oración y comparte el culto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tenemos un pedacito de pan. Ellos comieron, por supuesto, un pan más grande, y era un pan sin levadura, un pan sin sabor. Un pan que era totalmente preparado por manos especiales para que la cena fuese conforme al mandamiento. Hoy nosotros tenemos un pedacito de pan y damos gracias al Señor por el pan, porque es el cuerpo molido en la cruz del Calvario. Nosotros podemos tomar este pan en la autoridad preciosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tómelo ahí en su casa, por favor. De la misma manera que el Señor puesto en pie, el pan lo tomó recostado, porque era momento de dolor. Pero ¿por qué se puso de pie cuando tomó la copa? No para brindar, sino para mostrar la victoria. Siempre que se brindaba, cuando se obtenía una victoria, los reyes se ponían en pie, la congregación se ponía en pie y brindaban por la victoria. Entonces Jesús lo que quiso tipificar cuando se puso en pie y levantó la copa fue porque iba a ser exhibido el pecado, destruido el pecado, y la victoria estaba en su sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces tienes la copa, te invitamos a que la tomes en la autoridad preciosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pastora. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para despedirnos. Allí en su casa, tómese de la mano con su familia. No importa que no hayan ellos tomado la cena, sino todos tomémonos de las manos y oremos a Dios por la unidad, porque el Señor dijo que Él quiere que todos seamos uno y que nosotros seamos uno como Él y el Padre son uno. Padre Celestial, te damos gracias por la unidad de la iglesia, por la unidad de la familia. Te doy gracias, Padre, porque nada nos puede separar de tu amor. Nada, Señor Dios Todopoderoso, hasta tu venida. Estaremos, Señor, aquí firmes en tu nombre, Padre. Señor, sabiendo que tú vienes pronto y que tú, Señor, vienes por una iglesia que se santifica, una iglesia, Señor Dios, que se une para estar conforme tu palabra, Señor, en los principios de tu verdad. En el nombre de Jesucristo, bendecimos las familias, bendecimos, Señor, cada núcleo familiar, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos las familias, mi Rey, Señor, y las familias en el mundo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Nos estaremos viendo
en los otros cultos. Dios les guarde. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, que estén muy bien, Dios les guarde.